Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este webinar de los viernes organizado por la Universidad de Guadalajara. Los saluda Ibabel Arroyo. Yo voy a ser la anfitriona de este conversatorio durante la próxima hora con 4 excelentes panelistas para hablar de un tema que saben que no llegó con el COVID. Este es uno de los temas que más nos preocupan en México, es el de la seguridad pública y qué implicaciones ahora va a tener después de que estamos viviendo los mismos problemas que ya teníamos antes, pero además ahora acentuados por un problema económico y sanitario. Para eso les digo que contamos, de una vez les voy a decir quiénes son porque me emociona tener a este grupo de expertos el día de hoy en este webinar. Vamos a tener al doctor Willy Cortés, vamos a tener a la periodista Alejandra Guillén, vamos a tener al doctor Marcos Pablo Molesnik y a la doctora María Eugenia Suárez. Más adelante les hablaré de cada uno de ellos, pero seguramente ustedes ya los conocen o ya los han leído en múltiples publicaciones que tienen los 4. Agradezco, como siempre, como cada viernes, a la Universidad de Guadalajara por permitirnos tener estos espacios en los que pensamos los caminos que tenemos adelante. Este webinar es para pensar más sobre hacia dónde vamos, cuál es la agenda que tenemos y en este caso, cuál es la agenda más importante que tenemos en seguridad pública. Este programa se hace gracias a un equipo de profesionales que están en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, en la Coordinación General Administrativa, en la Coordinación General Académica, en la Vicerrectoría Ejecutiva, en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y por supuesto gracias al proyecto Jalisco a Futuro que también coordina el doctor Adrián Acosta. Les recuerdo a todos ustedes que esto, además de ser transmitido en la potente red de medios de la Universidad de Guadalajara, también está en las redes sociales, a través de las cuales los invitamos a que nos digan sus comentarios, nos hagan sus preguntas, nos presenten sus diferendos, de manera que también podamos darles voz en la segunda parte de este programa. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro primer panelista, al doctor Marcos Pablo Molesnik. Ahora sí se los voy a presentar un poquito más ampliamente, porque yo, claro, lo leí desde que era estudiante, pero no todo el mundo tiene que, no todo el mundo tuvo ese privilegio. Entonces les voy a decir, bueno, él, para empezar, es académico de la Universidad de Guadalajara, está en el Departamento de Estudios Políticos, pero él es experto en seguridad nacional y seguridad pública. Desde hace muchos años, cuando se habla de seguridad nacional y seguridad pública y seguridad ciudadana, el nombre que nos viene a la cabeza es el del doctor Marcos Pablo Molesnik. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Ahora, a partir de ahora te voy a decir Marcos y quiero que nos platiques sobre la agenda que tenemos en seguridad pública. ¿Cuál es la agenda más importante y te parece correcto que esa sea la agenda? ¿Cómo estás? Todavía no te escuchamos, Marcos. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que hay que tener presente que Jalisco, el estado de Jalisco, tiene una extensión territorial similar, una superficie territorial similar a países como Serbia, como Irlanda y la República Checa. Tenemos una población de aproximadamente 8,5 millones de habitantes y, sin embargo, si vamos a las estadísticas de la peor hecatombe
el asunto crítico por excelencia que hoy es la pandemia que nos azota, el número de defunciones en números reales, porque sabemos que hay un subregistro por el excedente de muertes producto de esta pandemia del COVID-19, el número de defunciones que presenta hoy el estado de Jalisco es similar al número de fallecimientos por la misma causa de Argentina, que tiene una población de 45 millones de habitantes. Entonces, si hoy el auditorio me pregunta cuál es el tema prioritario de la seguridad, yo digo que es la pandemia, porque nosotros por la tradición judeocristiana, el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos, porque mantenerse vivo es la condición para el goce del resto de los derechos humanos. Ya desde el mes de abril, en el sitio del proyecto Jalisco a Futuro, nosotros identificábamos a esta pandemia como la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana, porque, repito, como diría el Talmud, salvar una vida es salvar al mundo entero. Entonces, desde mi particular punto de vista, este es el tema prioritario en Jalisco, salvar vidas humanas. Yo me congratulo con el gobernador Enrique Alfaro, que junto con otros 8 gobernadores le hicieron llegar una carta al presidente de la República para solicitar la separación de Hugo López-Gatell, que es el responsable de esta catástrofe que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, hay otra pandemia, evidentemente, que es la violencia homicida criminal. Se estima que aproximadamente el 70% de los asesinatos son cometidos por el crimen organizado, y bueno, sabemos que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una presencia muy importante en nuestra entidad federativa. En medio de toda esta crisis humanitaria, que si sumamos entonces por un lado la pandemia, las muertes de esta pandemia, y por otro lado la violencia homicida criminal, el gobierno del Estado en materia de seguridad pública ha establecido como prioridad la reforma policial. Y esto viene a colación porque justamente en medio de los hechos de violencia del 4, 5 y 6 de junio, la última jornada de protesta, que fue el día 6 de junio, el fiscal general del Estado de Jalisco, Gerardo Solís, recibe un correo electrónico de un funcionario interino provisional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con 12 recomendaciones dirigidas al gobernador del Estado de Jalisco. La verdad que a mí me llama mucho la atención porque, en primer lugar, esto es inconstitucional, es decir, la política exterior es una facultad exclusiva de la Federación. Es decir, si un organismo o una organización internacional se quiere dirigir a una entidad federativa, debería hacerlo a través de la Cancillería mexicana, es decir, de los conductos que establece la propia Constitución. Pero acá lo inédito es que el gobernador del Estado de Jalisco responde y acepta de este funcionario que ni siquiera es experto en temas de seguridad, estamos hablando de derechos humanos, y establece como prioridad en la agenda pública del Estado de Jalisco la reforma policial. Entonces aquí tenemos una cesión, digamos, abyecta de soberanía del Estado libre y soberano de Jalisco, incluso ante un funcionario de quinto nivel, que ni siquiera es experto en temas de seguridad pública, que no fue una opinión consultiva solicitada por el gobierno del Estado. Y bueno, entre esas 12 recomendaciones incluye reformas institucionales profundas, tanto a la Fiscalía General como a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, en medio de lo que dijimos son las 2 pandemias, en una crisis humanitaria sin parangón, ¿debería la reforma policial ser prioritaria en la agenda pública? Y yo digo que no, porque en general además una reforma policial suele ser disruptiva, debe ser traumática y además costosa. Digamos que desde el punto de vista de la cultura organizacional, de los propios efectivos encuadrados en los cuerpos de seguridad pública, una reforma policial no deja de ser disruptiva. Entonces, yo creo que ya para terminar este primer bloque, decir, bueno, parecería ser que el gobierno del Estado de Jalisco no tiene muy clara cuál debe ser la prioridad, porque basta asomarse en los espacios públicos para darse cuenta que ni siquiera se ha ordenado el transporte público,
que, por ejemplo, las oficinas públicas hay largas filas de personas que ni siquiera llevan tapabocas ni guardan distancia. El gobierno del Estado podría poner mínimamente un orden en el transporte público subrogado, por ejemplo, exigiéndole a las empresas privadas que haya un máximo de personas en los autobuses, en el transporte público. Cuando fue la inauguración de la línea 3 del tren ligero, verdaderamente me causó indignación ver la aglomeración de gente para poder estrenar dicha línea. En las oficinas públicas se podrían establecer, como en otros países, buenas prácticas, como por ejemplo que la gente saque citas o turnos para poder llevar a cabo los trámites como usuarios. Me parece que esa debería ser en este momento la prioridad y no la reforma policial, que por cierto además la encabeza una consultoría de la Ciudad de México en lugar de convocar a la masa crítica humana de especialistas que ya existe en el estado de Jalisco. Bueno, por su atención, muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Me cuesta trabajo decirte Marcos ahorita, porque estoy tan acostumbrada a escuchar al doctor Molesnik. Pero bueno, Marcos, muchas gracias por esto que nos acabas de decir. Bueno, pusiste los puntos sobre las IES, o sea, dónde tenemos que poner atención en este momento, no en la policía, aunque quién sabe, ahorita vamos a hablar con el doctor Willy Cortés, a quien le voy pidiendo que active su micrófono. Pero bueno, finalmente la idea es, primero, salvaguardar la vida. Y luego se nos olvida algo tan importante, pero me impresiona además cómo hilaste todo e incluso pudiste llegar al tema del cubrebocas en el transporte público y las citas en las oficinas públicas. Muchas gracias, Marcos. Willy Cortés, él ahora se los presento, él también es académico de la Universidad de Guadalajara, él está en el CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, es experto en economía del crimen, estudia los temas de desigualdad, de reformas policiales también, y justamente, pues ya que estamos hablando del tema de las reformas policiales, que parece ser la agenda principal, la prioridad que ahorita tienen muchos gobiernos cuando piensan en seguridad pública, pues vamos hablando de eso, ¿no, Willy? De la reforma policial y tú cómo la lees. Sí, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación de participar en este evento. Una de las principales limitaciones que enfrentan las autoridades en su lucha por controlar la delincuencia es la poca o nula capacidad disuasiva que tiene la policía municipal, ¿no? Y este hecho ha sido reconocido pues, por las propias autoridades ya desde mediados de los años 90. Ellos hicieron un diagnóstico en el cual identificaron los principales problemas de esta policía municipal, ¿no? Ahora, inclusive en la actualidad, cuando uno ve la encuesta nacional de victimización y percepción, pues de las diferentes corporaciones que salen mal evaluadas, de las peores creo que es la policía municipal junto con la policía de tránsito. No solamente en términos de la percepción que tienen de confianza, sino también en términos de la percepción que tienen del nivel de corrupción de la policía, ¿no? Entonces, digamos que de las diferentes corporaciones es la que sale más mal evaluada, ¿no? Esta percepción de la policía hace que el factor disuasivo de esta policía sea poca o casi nula, ¿no? En términos de disuadir a los potenciales delincuentes a cometer sus crímenes o sus delitos, ¿no? Y esta disuasión no solamente tiene que ver con esta falta de profesionalización que mucha gente ha identificado en el accionar de las policías, sino también aquí hay dos entidades que muy poco se mencionan. Y esto es el papel, por ejemplo, del Ministerio Público en su relación con investigar los delitos, en armar bien los procesos para someter a juicio y el papel que juega el sistema de justicia penal en términos de la provisión de castigo, ¿no? Entonces, para que el efecto disuasivo sea efectivo, se ha argumentado de que el castigo tiene que ser certero, o sea, tiene que haber certeza, perdón,
y tiene que ser rápido. Ahora, de estos dos elementos, los que intervienen en estos dos elementos son precisamente el Ministerio Público y el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, la propuesta que vengo o la hipótesis que vengo a plantear aquí es, bueno, el problema de la seguridad pública, en particular de los delitos comunes, no solamente es un problema de la falta de profesionalización de la policía municipal, sino también es un problema que tiene que ver y que involucra a estas otras dos entidades, que son el Ministerio Público y que son el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay que hacer una especie de reasignación en los análisis que se hace del problema de seguridad pública. Aquí sí yo no estoy un tanto de acuerdo con lo que propone Marcos en el sentido de no hacer esta reforma policial. Yo creo que sí es prioritario que se atienda este problema de la profesionalización de la policía municipal. Estamos hablando de más de 2.500 municipios a nivel nacional y de los más heterogéneos, ¿no? Uno puede hablar de agentes policiales muy bien preparados en determinados municipios y agentes policiales que ni siquiera tienen un nivel de educación básica, ¿no? Entonces, como que no hay un criterio homogéneo en términos de la preparación de esta fuerza policial, que es, pues ahora sí que la primera barrera para lograr disuadir o contener estos delitos comunes, ¿no? La delincuencia común. Entonces, yo creo que sí es, independientemente de la pandemia o no, los delitos no se han detenido por ello, sí es prioritario, pues, retomar o tomar esta idea de la profesionalización. Y no solamente en términos de la profesionalización de la policía municipal, sino también se tiene que ver, y ahora sí que en correspondencia con el papel que hace el Ministerio Público y el sistema de justicia penal, ¿no? Sabemos que hay muchos problemas en estas otras dos entidades que posiblemente no tengan solución de corto plazo, pero pues yo creo que sí es parte prioritaria de hacer un análisis, de hacer una evaluación de su accionar y de la eficiencia de su trabajo, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, si no ahí la dejaría. Si quieres aquí lo dejamos, Willy. Muchas gracias, Okay. Enriqueciste mucho la conversación porque además ya tenemos aquí un pequeño una diferencia que quizás sea de matiz, pero me parece importante que ya vimos con el doctor Pablo Molesnik que habla, ¿no?, de la agenda un poco de Estado, y ahora el doctor Willy Cortés nos dice, bueno, pero la agenda de las instituciones públicas sí es urgente y sí la necesitamos para poder impartir justicia. Ahora vamos a complicar un poco más la conversación porque ahora, más que hablar de instituciones, vamos hablando de los objetos, los sujetos de estas, ¿son objetos o son sujetos? Pues son ambas cosas de estas instituciones. Ahora les voy a presentar a nuestra siguiente panelista, que es la doctora María Eugenia Suárez. María Eugenia, ve abriendo tu micrófono, por favor. Y les digo, ella también es académica de la Universidad de Guadalajara. Ahora tenemos expertazos de la Universidad de Guadalajara. Ella está en el Departamento de Estudios en Educación, es experta en estudios policiales, procesos de reforma policial, pero justamente de eso ahora creo, o le vamos a pedir que ahora no nos hable de eso, sino de otra cosa en la que también ha puesto la lupa, que es la violencia contra las mujeres. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, Ibabel, muchas gracias. Me da mucho gusto estar en esta reunión de colegas de la Universidad de Guadalajara y además con toda nuestra comunidad universitaria que nos está oyendo. Qué padre, qué interesante, que nos está viendo. Pues sí, fíjate, yo hoy quisiera tocar este tema. Creo que todos podemos y todas podemos coincidir que la violencia contra las mujeres pues constituye una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves y extendidas en el estado de Jalisco. Creo que esa realidad que está íntimamente vinculada con las desigualdades sociales por razón de género, pues ha permanecido o permaneció medianamente oculta mucho tiempo, pero en los tiempos más recientes y hoy,
pues se observa una creciente sensibilidad social que ha favorecido su visibilidad y atención con miras a su erradicación. El movimiento amplio de mujeres, pues a nivel nacional y a nivel estatal también ha conseguido y ha luchado y lucha constantemente para que este fenómeno, entendido hasta hace muy poco tiempo, y todavía hay mucho de eso, como una cuestión privada y familiar, pues sea hoy considerado como un problema de salud pública, como un problema pues, social, evidentemente, y yo haría el hincapié, y sería parte de mi aportación a esta reunión, como un problema de seguridad, ¿sí? Un problema de seguridad que, pues, creo que buena parte, amplios sectores de la sociedad comienzan a entenderlo también así. Buena parte de los esfuerzos que han estado dirigidos al señalamiento de la responsabilidad directa de los poderes públicos, a quienes pues les compete la protección del derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad de todas las mujeres, y pues un llamado constante para que asuman la obligación que tienen de dar una respuesta mucho más coherente y efectiva al problema. En contraparte, pues en los últimos años la respuesta político-institucional en el caso de Jalisco ha sido significativa, pero hay que decirlo con todas sus letras, no suficiente para atender de manera efectiva la creciente incidencia y la emergencia de los feminicidios sucedidos en los últimos 10 años, que han marcado, a mi juicio, un umbral en la escalada de la violencia criminal que no fue apreciado, que no ha sido leído adecuadamente por las autoridades locales, ni estatales, ni federales, aunque sí señalado profusamente por las organizaciones de la sociedad civil. Se ha puesto, yo creo que esto ha puesto al descubierto tanto el trasfondo criminal y la violencia que se venía ya incubando en nuestros territorios, tanto como la violencia institucional de las autoridades que han solapado en el disimulo, la omisión y la insensibilidad ante las víctimas y sus familiares. Esta violencia contra las mujeres, tanto del sistema que las discrimina como del crimen que las asesina o las esclaviza, y la del Estado que las invisibiliza, pues es lo que me parece que hoy le confiere una unidad de sentido a los feminicidios al revelar los varios procedimientos usados por el poder de los cuales todos emanan. Además de que pues traza toda una relación entre la violencia de género, la violencia misógina y otras formas de criminalidad que todavía estamos muy lejos de poder documentar con toda la seriedad y las lógicas institucionales por un lado, pero también de otros actores que nos permitieran generar, digamos, pues como esfuerzos mucho más contundentes. Y para cerrar, decir solo que en este contexto de lo que les cuento, que es una cosa muy compleja, pero en este contexto, particularmente para mí, se vuelve muy relevante, y en eso me he ocupado los últimos más o menos 2 años y medio, problematizar la atención que hoy se brinda para erradicar el problema. Y yo creo que la atención integral, que ya lo establecen distintas disposiciones normativas, es parte fundamental del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es constitutivo del mismo, ya no solo como un objetivo, con el objetivo, digamos, de salvaguardar y asegurar el goce de los derechos de las mujeres y niñas, tales como el derecho a la protección de la vida, integridad física, a la seguridad personal, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, a un refugio seguro, a un ingreso mínimo, sino también, por supuesto, un esfuerzo encaminado a un fin ulterior, que sería el que las mujeres realmente logren recuperar su autonomía, el ejercicio pleno de sus derechos, es decir, el logro de un estado de cosas en el que las mujeres pues transiten de un estado de opresión, de inseguridad, ¿sí? De inseguridad, hago el acento, para que no se queden con la idea que esto es un asunto de 4 paredes, de inseguridad y de desigualdad a un estado de seguridad, de autodeterminación y de autonomía. Eso es todo por ahora. Gracias, María Eugenia. Pues fíjense cómo me parece que estamos viendo el tema de la seguridad como una estrella y estamos agarrando picos. Obviamente el problema de seguridad tiene muchas aristas. Hoy vamos a abordar unas cuantas, pero ya hemos visto la visión del concepto de seguridad, que ahorita tendría que ser el importante, las urgencias en las instituciones de justicia, algunos de los grupos más vulnerables frente a la inseguridad que se vive
en nuestro país, me atrevo a decir que en el mundo, por supuesto también en Jalisco. Y si estamos en Jalisco, no podríamos no hablar de uno de los problemas más dolorosos de inseguridad que se viven en este estado y en estados aledaños y en estados del norte, que es el problema de los desaparecidos. Para eso le voy a dar voz a nuestra siguiente panelista. Ella es Alejandra Guillén. Ustedes seguramente la conocen como periodista independiente, pero también ella es académica de la Universidad de Guadalajara. Está en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y seguramente ustedes leyeron, vieron, escucharon hablar de este reportaje que en el 2019 ganó no un premio, no nada más el García Márquez, sino me parece que 2 más, que fue el de las fosas clandestinas. Es un premio por su trabajo de registro de las fosas en las que muchas mujeres, principalmente mujeres, están buscando a sus seres queridos. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues un gusto saludarte, Ibabel, y compartir este espacio con 4 profesores que además, investigadores que además admiro, ¿no? Y que, pues, de los que hemos aprendido, los que hemos estado, digamos, en generaciones más abajo. Pues decidí, obviamente, por la experiencia que tengo investigando desde el periodismo el problema de la desaparición de personas, que este sería el tema que abordaría, porque desde mi perspectiva o desde donde miro el problema de la seguridad pública en México, en Jalisco, y tal vez no solo en nuestro país, sino en toda la región, es el problema de la desaparición de personas, ¿no? Que además no es un asunto reciente, tiene una trama histórica de décadas, desde los 60, 70, de lo cual, pues, desde entonces hay impunidad y no sabemos qué pasó con los desaparecidos de esa época, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy en realidad tiene un fondo histórico que ha sido fortalecido o se ha ido especializando por la impunidad y por, digamos, la presencia de nuevos actores, de empresas ilegales que están participando también en la desaparición, y que se ha ampliado el problema hacia toda la población o hacia ciertos sectores de la población. Ya no es solo contra personas que militaban o que eran considerados opositores del régimen. Y eso no significa que el Estado deja de participar en las desapariciones de hoy, ¿no? Más bien se ha especializado este asunto. Y el tema de hoy, que es la seguridad a futuro, pues cuando me hice esa pregunta me di cuenta que es una pregunta que me cuesta mucho trabajo hacerme o hacernos, porque el horizonte que veo en realidad me preocupa y me asusta, porque en esta materia yo no sé si tenemos claridad de qué vamos a hacer para detener la desaparición de personas y el control de grupos armados de ciertos territorios. Pongo un ejemplo muy reciente de un tema que he venido platicando con colegas de Chihuahua, que conocen muy bien la sierra, que han reporteado por años, y bueno, no olvidemos que una de las investigaciones de la sierra de Chihuahua de vínculos del narco con presidentes municipales, pues terminó en el asesinato de nuestra colega admirada Miroslava Brecht, ¿no? Y esto, lo que hemos ido viendo a lo largo de los años, es que estos grupos criminales, que son, tenemos que verlos como empresas que están vinculados a un negocio internacional y que no es un asunto solo local, pero que deja muchas ganancias y que no podrían existir si no hubiera, pues, coberturas y convenios con autoridades, sobre todo locales, aunque no solo. Decía una colega periodista hace unos días, es que ahora que vuelvo, la sierra ya se ha convertido en un lugar impenetrable. Dice esta frase, tal vez no con un sustento de datos ni nada, pero la percepción para las organizaciones y periodistas es: perdimos la sierra. ¿Qué significa eso? ¿No? En ese lugar, la desaparición es una de las estrategias de violencia y de control territorial para un negocio particular que ha dejado pueblos desplazados, personas desaparecidas, masacres, ¿no? Una cantidad de pueblos y de personas que han tenido que dejar de sembrar el maíz para que siembren ahora por la fuerza, esclavizados en algunas ocasiones, o pues marihuana, amapola, y que se dediquen a actividades ilícitas, y quien no quiera, pues es asesinado, masacrado, pueblos enteros sometidos, ¿no? Entonces, eso para mí, en perspectiva, me asusta, porque incluso personas que fueron de Guerrero a ese lugar decían, ¿no?, que conocen Guerrero, un lugar que también tiene pues antecedentes de violencia históricos. Les
asustaba lo que estaba pasando en Chihuahua, porque decían, es que lo que vemos aquí probablemente es el futuro para muchos de los territorios de México si no sabemos detenerlo, ¿no? Y esto es preocupante. Incluso también lo vinculo con el municipio de Tala, que es solo una puntita del iceberg, que sabemos que en 2017 se pudo documentar que muchas personas desaparecidas habían sido enganchadas a través de empleos de trabajo que luego fueron esclavizadas y obligadas a convertirlas en sicarios. Y quien no quería o no tenía la aptitud era asesinada de la peor forma y terminaban siendo desaparecidos, digamos, con desaparición con personas. Y lo que dice la gente, pues un contexto como de guerra, que ellos no... ¿Solamente yo la estoy perdiendo o la están perdiendo todos? No han vivido la guerra, pero que así... Creo que se cortó. Alejandra, creo que te estamos... ¿Ya volví? Sí, te estábamos perdiendo. Sí. A ver, vamos a concluir porque estamos teniendo problemas con tu internet. Dale. Okay. Bueno, entonces... El problema de la desaparición, lo que vemos es que las autoridades, tanto locales como nacionales, de casi todos los gobiernos, de los pasados, de los actuales, es que tratan de invisibilizar y tratan de decir, vamos mejorando en seguridad, pero nunca, jamás, o sea, ¿cómo podemos decir que vamos mejorando en cualquier cifra la que gusten si tenemos a más de 70,000 personas desaparecidas en México, a 10,000 personas desaparecidas en Jalisco, sin contar la cifra negra, y sin una claridad de cuál es el horizonte para detener este problema? Ya no digamos de encontrar a los que ya desaparecieron, ¿no? Sino que parte del problema es que se invisibiliza, y dicen muchas mamás también, ¿por qué no buscan las autoridades? Porque probablemente en ese buscar se van a encontrar todas esas complicidades estatales, ¿no? Entonces, bueno, cierro aquí el comentario por el asunto del internet, y en el diálogo aportamos más elementos. Gracias, Alejandra. Me parece, y ustedes yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo, que Alejandra ha sintetizado bien lo que habíamos visto al principio. O sea, un problema de Estado, un problema de la violencia contra las mujeres, un problema de ineficiencia policíaca que se refleja en esto tan duro, tan espantoso, que es el tema de las desapariciones. Y yo veía que Marcos Pablo además asentía cuando ella hablaba de la complicidad del Estado y de la invisibilización del fenómeno. Así que, Marcos Pablo, te cedo la palabra. Así es, el tema que ha tocado Alejandra verdaderamente es preocupante, es un asunto crítico. Mira, este año estamos conmemorando el medio siglo, los 50 años de la Declaración de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Crímenes de Lesa Humanidad por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la desaparición forzada o desaparición forzosa es un crimen contra la humanidad, es un crimen de lesa humanidad que por su propia naturaleza es imprescriptible. Ahora, yo quisiera retomar un aspecto que me parece fundamental de lo que acaba de expresar Alejandra, que es el tema de que el Estado ha perdido el control territorial efectivo en muchas partes del territorio nacional, y Jalisco no es la excepción. Lo que yo quiero decir es que si el Estado no ejerce soberanía plena sobre partes importantes de su territorio, nos encontramos ya no frente a un asunto de seguridad pública, sino a un problema de seguridad nacional. Y tal vez eso explique algunas situaciones con las cuales en Jalisco se han dado, por ejemplo, de que el Estado, o sea, el gobernador, el gobierno central, ha tenido que intervenir policías municipales enteras. Ahí tenemos el caso de Lagos de Moreno. Fíjense qué contradicción, Lagos de Moreno está hoy celebrando 500 años de su fundación, y resulta ser que desde el comisario, pasando por digamos, la masa de sus efectivos encuadrados, tenían claramente ligas con el crimen organizado. Y hablar de crimen organizado es hablar de seguridad nacional. Yo quisiera agregar que, bueno, el tema, finalmente lo que subyace detrás de todo esto es nuestra preocupación por la preservación del derecho a la vida, que dijimos es el más sagrado de los derechos humanos. Y bueno, las estadísticas oficiales nos muestran que hoy las muertes producto de la pandemia del COVID-19 ya superaron a los récords históricos, inclusive de los primeros 18 meses
del gobierno de López Obrador en homicidios dolosos o intencionales. Por eso yo me hago la pregunta, ¿es necesaria la reforma policial? ¿Es un tema prioritario? Resulta que ahora, a casi 2 años de gestión, se acuerdan de que es importante y prioritaria la reforma policial. Yo creo que no es el momento, no digo que no sea un asunto importante en la agenda pública, pero creo que no es el momento. No estamos ahora para encarar una reforma policial, porque además, honestamente, acá hacemos aguas por todos lados. Pensemos, por ejemplo, en los hechos de violencia del 4, 5 y 6 de junio. Resulta que el 4 de junio, cuando se produjeron hechos realmente vandálicos, cuando se quemó la puerta principal de acceso a Palacio Nacional, los policías que estaban ahí se tuvieron que defender con palos de escoba, literalmente. ¿Por qué? Porque la policía estatal reaccionó 1 hora y media después. O sea, la policía estatal llegó 1 hora y media después. ¿Eso qué te refleja? Que en Jalisco no existe inteligencia. No existe ni inteligencia estratégica, ni inteligencia operacional, ni inteligencia táctica, porque la inteligencia es un intangible, es un factor cualitativo no material de primer orden. ¿Para qué? Para anticiparse a los hechos, para la predicción. Gracias, Marcos Pablo. Bueno, con este escenario que nos planteas, yo me quedo con la duda, ¿será que entonces, o sea, ya no hay prácticamente nada que hacer, estamos en el hoyo, las policías no funcionan? ¿Para dónde podemos caminar? Willy Cortés, te cedo la palabra. ¿Ves que está perdido este juego? Todavía no te escuchamos, Willy. Y de seguro ya dijiste algo importantísimo y nosotros seguimos sin escucharte. No, tenía apagado el micrófono, perdón. Aquí quisiera ligar la discusión de Alejandra, Marcos y Maro al tema que yo estoy tratando de enfatizar, y es el papel que tienen tanto el Ministerio Público como el sistema de justicia, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de que existe un alto grado de impunidad en los delitos, ¿no? Si uno mira las estadísticas del número de personas que han sido procesadas con respecto al número de denuncias que existen, denuncias oficiales formales, esto le podemos llamar probabilidad de arresto, ¿no? Y entonces, cuando uno comienza a hacer unos cálculos en base a estos números de procesados sobre el número de delitos, se encuentra con que, pues, el estado con la más alta probabilidad de arresto es Campeche, y apenas llega al 10%. Ahora, si a este dato de la probabilidad de arresto comenzamos a buscar un poco más los datos sobre el número de sentenciados y calculamos, bueno, ¿cuántos sentenciados hay con respecto al número de denuncias, ¿no? Ese número, esa probabilidad baja a 3%. En el caso de Campeche, que es el estado que presenta las tasas más altas de probabilidad de arresto y de sentencia. El promedio está en el 2% a nivel nacional. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice de que, pues, solamente del total de delitos, solo 2% del total de delitos logra ser arrestado, y de ahí el 1% o menos del 1% logra tener una sentencia. Ahora, esos datos dependen fuertemente del papel que juega no solamente la policía, y aquí sí, los diferentes cuerpos policiales, sino también y principalmente tanto el Ministerio Público como el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema que no funciona, que hace agua por cualquier lado, pues, digamos, vas a tener un problema, pues, de mediano y de largo plazo, un problema de seguridad bastante largo, ¿no? Entonces, que no corresponde solamente con el problema de solucionar el problema policial, sino también tiene que abarcar estos otros dos elementos, ¿no? Entonces, el punto central aquí es, vamos,
todos estos problemas de desaparecidos, el problema de la violencia contra la mujer, todos los problemas de secuestro, en fin, todos los problemas de seguridad pública que enfrentamos, no solamente tiene que ver con este problema de la falta de capacidad de la policía de investigar, sino también tiene que ver con cómo funciona, cómo se administra la justicia, cómo se arma la investigación de los delitos cometidos, ¿no? Entonces, si no se ataca esos problemas, o se ataca el problema desde esas tres perspectivas, yo creo que vamos a continuar teniendo problemas de seguridad, ¿no? No soy tan optimista en este sentido, pero pues... No, ya veo, Willy. Gracias. Maru, ¿estás de acuerdo entonces que el tema de la impunidad, considerando no solamente a los policías, sino todo el entramado institucional que abarca jueces, que abarca investigadores, es el problema ahorita más lacerante? Bueno, es que yo creo que cada problema de los que estamos hablando tiene su propia características, pero sin lugar a duda, y creo que en eso podemos coincidir todos, que sin seguridad, pues sin justicia, ni seguridad, ni paz. O sea, yo creo que ese es un principio de realidad, particularmente en el tema de la violencia contra las mujeres, es la queja más sentida, pero yo creo que también detrás de este problema prevalece, por lo menos en el caso de lo que atañe a la violencia, a la atención a la violencia contra las mujeres, me parece que también es un problema de visión. ¿Qué te quiero decir con eso? Y eso es una de las grandes apuestas en las que estamos experimentando en este momento, porque yo me he dedicado en los últimos casi 3 años a acercarme casi como que con Zoom a distintos procesos de atención, ¿no? Y evidentemente toda la parte de acompañamiento jurídico es muy problemática y coincido con lo que ya decían mis compañeros, pero como te digo, aquí también lo que pasa es que la atención integral no ha sido concebida como un derecho humano, o sea, para nada, ha sido concebida como digamos, como un servicio público, ¿no? Como un servicio que pues sí tiene fuertes implicaciones, porque imposibilita que trascendamos, digamos, o que concibamos la atención como desde una óptica de reconstrucción garantista de la misma atención, es decir, desde el marco jurídico vigente, donde se pueda asegurar justamente a las mujeres en situación de violencia, pues que el Estado brindará servicios conforme a los objetivos, los principios rectores y éticos establecidos en un modelo de atención que no terminamos de tener del todo, ¿no? Entonces estamos hoy frente a la posibilidad, me parece, no es que yo sea tan positiva, sino que trato de actuar como en principio de realidad, es decir, sí podemos transitar a una visión pues de atención, de la atención integral, pues como un derecho instrumental, es decir, derivado del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues que implica justo eliminar esta concepción legal de la atención meramente como servicio público. Y sobre todo, y con esto cierro, y es una cosa bien preocupante en el caso de Jalisco, un servicio sujeto a la disposición presupuestal de las autoridades del Estado. Y lo peor es que tal cual así queda descrito y escrito y regulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco, en su artículo 44, que literalmente dice, si no hay presupuesto, no podemos brindar la atención. Y eso es violatorio de todos los derechos. Bueno, claro, y ahí estamos hablando del marco normativo, de las capacidades del Estado también presupuestales para hacerle frente a este problema que cruza a todos los demás, ¿no? O sea, es la violencia contra las mujeres, pero también la inseguridad y el crimen. Alejandra, ahora pasémonos al otro lado. O sea, por un lado estamos viendo las deficiencias que tiene el Estado. ¿Tú has visto en tus recorridos que haya caminos para que la sociedad civil lo haga sin el Estado, es decir, que construya redes de protección, incluso de castigo, aunque lo censuremos, porque lo tomen en sus manos, no solamente de recuperación de cadáveres y de encontrar y de localizar a sus familiares, sino también de protección, o sea, algo para que haya seguridad? Claro, bueno, yo creo que por ahí tenemos que estar mirando, ¿no? Sin dejar de presionar al Estado, que es lo que están haciendo las familias de manera permanente y que gracias a esa presión
las familias de desaparecidos, por supuesto, estén o no en colectivos, lo que han logrado pues es que se creen instituciones y leyes para la búsqueda, ¿no? Sobre todo para la búsqueda, aunque no hay nada que nos diga qué van a hacer para detenerlo. Lo que yo alcanzo a ver, pero tal vez es como muy limitado y como en la desesperación de tratar de encontrar como un hueco de dónde se ha podido detener la desaparición, probablemente una de las experiencias más exitosas es pues la comunidad indígena de Cherán, que sabemos en 2011 logró en Michoacán detener a los que estaban talando el bosque, que además eran los que estaban desapareciendo a las personas, a los comuneros que se oponían a la tala, y tomaron prácticamente el control de la comunidad. Pero me parece que es importante ese modelo porque no es tampoco un asunto de justicia por su propia mano, ¿no? Sino que es un asunto colectivo en el que todas las cuadras, todas las personas participan en la seguridad y en la vigilancia, ¿no? Aunque ellos crearon un modelo de una ronda comunitaria que es la que está, digamos, encargada de estar vigilando, tienen puntos de acceso y debo decir que, bueno, yo hice ahí mi tesis de maestría y en el tiempo que estuve lograron recuperar a personas que iban, que las llevaban escondidas en carros, ¿no? Que venían de otros pueblos. Entonces en estos filtros lograron rescatar a personas y realmente ahí pudieron detener el problema de la desaparición. Eso no significa que siguen teniendo muchos problemas, porque en realidad son una burbuja en un contexto de violencia tremendo que sigue como amenazando y probablemente, bueno, ellos lo han planteado, tendría que ser un vínculo regional. Y pienso si en las ciudades, ¿cómo podríamos detener las desapariciones, ¿no? Sin esperar que las autoridades lo resuelvan, porque, por ejemplo, hay análisis muy interesantes, investigaciones que se han hecho en el noreste, donde de los casos que sí se sabe quién se lo llevó, por lo menos en 30% de los casos participaron policías municipales, la mayoría, federales o estatales, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para, a veces las policías inmediatas, que serían las que podrían detener la desaparición o rescatar a las personas, probablemente están participando en ese delito? Entonces, capaz que pensando en estrategias colectivas de cuadras es como podríamos evitar esto, ¿no? Pero en realidad creo que no tenemos la solución y tenemos que pensarlo desde ahí. Definitivamente, Alejandra, y creo que has tocado una fibra sensible que además es esta posibilidad de que la gente se organice y que puede ser muy mal comprendida, ¿no? Ahorita tú dijiste, bueno, cuidado, no fue justicia por propia mano, pero ya tocamos esa fibra. Marcos Pablo, la gente a veces piensa, bueno, si el Estado al que le hemos encargado esta tarea es incapaz, pues lo hacemos nosotros. ¿Qué dices ante eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos en democracia y en un Estado de Derecho tenemos una herramienta muy importante que es el derecho al voto, ¿no? Es decir, nosotros podemos, digamos, penalizar a aquellos partidos políticos, aquellas autoridades que surgen de ciertos partidos políticos que incumplieron con lo mínimo que puede garantizar el Estado, que es la protección de la persona, la seguridad y el goce pleno de sus derechos humanos. Yo quisiera regresar a algo que me parece muy importante que tocó Willy, que es el tema de la reforma, ¿no? Es decir, si nosotros solamente nos concentramos digamos, en un componente del sector seguridad que es la policía, y dentro de eso la policía uniformada, mal llamada policía preventiva, sería incompleta. Es decir, las recomendaciones del éxito de una reforma es que tiene que ser integral. Y si la reforma es integral, obviamente que tiene que tocar a la justicia en sus dos vertientes, es decir, en procuración e impartición de justicia, pero también tiene que tocar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque en la agenda de reforma del Estado de México también, digamos, una asignatura pendiente es la reforma militar, porque hay que decirlo, las Fuerzas Armadas participan directamente también en el ámbito de la seguridad pública. Yo creo que acá hay que establecer prioridades. También una reforma suele ser costosa, dijimos suele ser disruptiva, en el caso del gobierno de López Obrador incluso es destructiva. Por ejemplo, pensemos en la desaparición de la Policía Federal, que fue, digamos, el ataúd sobre el cual surge la Guardia Nacional, y además digamos, los resultados son de mediano y largo plazo. Los resultados de una reforma
no son de inmediato, de corto plazo. Yo creo que hay que establecer prioridades. Para mí, las prioridades, pensando en un Jalisco a futuro, sería, bueno, primero recuperar espacios públicos, es decir, a lo que se refirió Alejandra, de aquellos partes del territorio que no están bajo el control efectivo de las autoridades. Esto implica que tendría que establecerse bases permanentes de la policía estatal, sobre todo en los llamados focos rojos, ¿no? También creo que se tendría que construir un sistema de inteligencia en sus 3 niveles, porque la verdad es que la inteligencia, que no hay que confundir con investigación, la investigación está a cargo de la Fiscalía y actúa ex post, es decir, una vez que se cometió un delito para su resolución. Acá cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de la predicción, de la anticipación a hechos no deseados que pudieran ocurrir. Pienso también que si hablamos de una reforma integral, tendríamos que empezar por reconocerle los derechos humanos a los policías, y para ello se debe garantizar la estabilidad y la seguridad laboral, que de la mano de los exámenes de control y confianza pende sobre la cabeza de los policías la espada de Damocles. En cualquier momento los pueden separar y sin debido proceso, que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos. Y bueno, y ya para finalizar, y retomando también un poco la idea de Willy, evidentemente en el plan de persecución penal que en estos momentos está elaborando la Fiscalía General del Estado de Jalisco, yo creo que hay que establecer prioridades, porque los recursos son escasos y de uso alternativo. Para mí la prioridad tendría que ser la unidad de investigación de crímenes aberrantes, como por ejemplo los homicidios intencionales, estos perpetradores que han sido los responsables de las desapariciones forzosas y forzadas, y obviamente aquellos responsables de las fosas clandestinas. Por alusiones, Willy. Oye, pero dinos también tú, o sea, hacia dónde, un poco con el ejercicio que acaba de hacer, un poco siguiendo el ejercicio que acaba de hacer Marcos Pablo, tú, ¿hacia dónde? Tus 3 ejes. ¿Hacia dónde? Yo creo que sí se tiene que empezar por, primero, identificar el problema del el papel que juega el Ministerio Público y su coordinación con la policía, ¿no? Uno lee en las noticias de muchos casos que se liberan al delincuente porque o fue mal armado el expediente, o porque no se cumplió con la normatividad para aprender al delincuente. Entonces, tiene que pasar por una relación de coordinación entre la policía y el Ministerio Público, ¿no? El problema del sistema de justicia penal, ya ese es un poco más complicado. Como todos sabemos, está en operación un nuevo sistema de justicia penal, ¿no? El sistema de justicia penal acusatorio, donde, yo creo que uno de los principales problemas es que no todos están familiarizados con este nuevo sistema, ni la policía, ni la gente del mismo propio MP, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, para empezar, se tiene que aprender o conocer la normatividad en ese sentido, ¿no? Aquí, el tema de la reforma o de la profesionalización, yo creo que sí es central. Uno lee, cuando te pones a revisar los expedientes, hace poco estuve revisando la encuesta nacional, se llama de estándares y capacitación profesional, que te presenta datos de la policía, de todos los cuerpos policiales, y una de las cosas que encuentro es de que, por ejemplo, el 82% de la policía municipal tiene a lo más educación secundaria. No tiene más, o sea, y otra de las cosas es una alta tasa de rotación. Entonces tiene que ver un poco con lo que dice Marco, tienes que darle unas mejores condiciones de vida, pero tienes que hacer un proceso más selectivo de la gente, ¿no? Entonces, para que tengas una fuerza policial confiable. De otra manera, pues no. Vamos, hay mucho por hacer, no, yo creo que me va a faltar tiempo poder platicar de este tipo de cosas, pero... Ya regresaremos, Willy. Sí. Ya regresaremos con esto, pero por lo pronto, claro, nos quedamos con esta idea. Tú dices, a ver, o sea, buenos policías sí necesitamos.
sin ninguna duda, y además un sistema de impartición de justicia que sea eficiente y que todos lo entiendan. Paso ahora con, ya se nos está acabando el tiempo, pero paso con María Eugenia, tus 2, 3 ejes viendo hacia mañana, hacia el mañana lejos, no hacia mañana sábado. No te escuchamos, Maru, dale. Primero quiero hacer una precisión y después esos 3 comentarios. Mi énfasis y mi insistencia en trascender a otra visión de la atención a la violencia contra las mujeres no se circunscribe exclusivamente a un marco normativo, sino a una visión y a una manera distinta de concretar eso que aparece retóricamente en muchas de las políticas que en una unidad mínima de sentido termina diciéndose enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del derecho a la atención, estoy proponiendo todo un cambio de visión que evidentemente tiene repercusiones en los marcos jurídicos, legales y normativos. Ahora, eso por un lado. En segundo lugar, sí decir que la sujeción, por ejemplo, del derecho a la atención en el caso de Jalisco, ¿sí?, a una condición de disponibilidad de recursos es totalmente contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derecho internacional de los derechos humanos, a las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos y Sociales, que establecen que los derechos humanos, tanto las libertades civiles, políticas, son todos iguales, universales, interdependientes, indivisibles, incondicionales. Es decir, se trata de derechos que implican acciones positivas o de hacer que sean honorosos para los estados. Los estados están obligados a dotar de recursos financieros y técnicos hasta el máximo de sus recursos posibles. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, punto. Y lo otro, que definitivamente tenemos que transitar a modelos de atención mucho más complejos, digamos, en sus lógicas de homologación que hoy lamentablemente no tenemos como quisiéramos y que genera una revictimización realmente muy fuerte. Creo que estos 3 componentes son vitales para encaminarnos esfuerzos mucho más específicos en materia del derecho, por ejemplo, a la salud, el derecho a la justicia, a un montón de procesos vitales para justamente transitar hacia una vida libre de violencia. Gracias, Maru. Ya casi nos vamos, pero no me quiero ir sin darle la palabra a nuestra panelista, periodista Alejandra Guillén. Alejandra, muy brevemente, si no tus 2 ejes hacia el futuro, por lo menos respóndenos la pregunta, ¿ves que el problema se va a agravar? Hemos visto que se ha estado agravando en los últimos años, que además esto se está dando, sobre todo al menos en la zona metropolitana, en ciertas colonias, y tiene que ver ahí, parecería, con estas vidas que sobran, y eso nos lo tenemos que plantear, ¿no? En estas colonias periféricas de Tonalá, de Tlajomulco, pero lo que yo sí veo como urgente y que tiene la obligación el Estado de hacer de manera, pues sí, urgente, es volver a ser operativos en los lugares donde se sabe que hay campamentos con gente desaparecida, esclavizada. Es decir, sigue habiendo campamentos con personas esclavizadas y eso lo tenemos que atender y se tienen que liberar a estas personas, como ocurrió en 2007, que sí hubo gente que se pudo liberar, resolver la crisis forense, porque muchos desaparecidos están en pues los servicios médicos forenses, y por último preguntarnos como sociedad cómo vamos, o sea, tenemos que poner esto como una prioridad y cómo vamos a organizarnos para realmente evitar que estén llevando a más personas, porque ser madre, ser padre en este país significa tener miedo de que se lleven a nuestros hijos. Gracias, Alejandra. Bueno, pues ahora sí ya abran todos sus micrófonos para despedirnos. Les agradezco a todos, a Marcos Pablo Molesnik, a María Eugenia Suárez de Garay, a Alejandra Guillén y a Willy Cortés por haber compartido su experiencia con nosotros, por haber charlado este viernes. Y si usted nos estuvo siguiendo todo el programa y sintió que no hubo una conclusión, es porque sí puso atención, porque tuvimos muchas conclusiones, lo que significa que la charla fue rica y que se nos quedaron muchos temas pendientes. Entonces,
Entonces, bueno, pues con eso me despido. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias a usted por habernos seguido. Los invitamos, por cierto, el próximo martes a las 10:30 de la noche la Universidad de Guadalajara estrena un programa de análisis político. Ahí los esperamos con 6 periodistas expertos en temas de política y en temas jaliscienses, entre los que también estaré yo, así que los invito. Ahora sí, Marcos Pablo, Maru, Alejandra, Willy, muchas gracias.